El poder oculto del lenguaje. Imagina por un momento que las palabras que utilizas no solo describen tu mundo, sino que lo construyen. Bienvenidos a esta fascinante travesía de ver cómo el lenguaje es uno de los arquitectos de nuestra realidad. Bienvenidos a Co-Crear. Aquí estamos de nuevo con Raque para que sea nuestra Hola. moderadora estrella. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante de cómo vamos a construir realidad con nuestro lenguaje. Hola Raque, ¿cómo estás? Hola, mi Casi, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias de nuevo por estar acá. Y bueno, démosle a este tema tan importante, tan bonito. Cuéntanos cuáles son los temas que vamos a ver hoy. Bueno, hoy vamos a tratar tres temas muy interesantes. El primero sería cómo las palabras construyen nuestra realidad. Vamos a hablar acerca de esto y cómo no solo las palabras, sino el lenguaje en general, verbal, mental o corporal, construyen nuestra realidad. Vamos a hablar del poder transformador de tu lenguaje y de ¿cómo vamos a hacer para tener responsabilidad en la elección de esas palabras para construir esa realidad? Entonces, ¿cómo es esto de poder construir tu realidad eligiendo tus palabras? Esto, como les decía al principio, de que el lenguaje que nosotros utilizamos no solo está describiendo una realidad, ¿cierto? O sea, nosotros no solo aprendemos y decimos, ah, esto es feo, esto es bonito, está haciendo calor, está haciendo frío, está de mal genio o está de buen genio, y nosotros pensamos que estamos describiendo una realidad. Y en realidad lo que estamos haciendo es que cada cosa que sale de nuestra boca está construyendo una realidad. No importa si es hoy o en 20 años. Sin embargo, estamos alimentando esa realidad que hemos venido construyendo desde que empezamos a hablar, porque no empezamos a hablar ahora, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas palabras que más utilizamos? Pues las que aprendimos, las que son coloquiales, las que nos da nuestro entorno, la que nos da nuestra cultura, incluso dichos, ¿cierto? No sé, en Latinoamérica es muy común, por ejemplo, que te pregunten cómo estás y tú, ahí en la lucha. ¿Cierto? Entonces, eso tú crees que es un dicho y que no pasa nada si yo lo digo, y resulta que quizás si empiezo a observar mi realidad, puede ser que lo que me muestre es que yo viva en la lucha y que en realidad esté todos los días en la lucha. Y vas a decir, ay, no, Katy, pero en serio, ¿será porque digo ahí en la lucha y ya? Sí, o sea, es así de simple. No, obviamente es todo un constructo de todo lo que he venido diciendo. Sin embargo, yo aquí tengo un poder oculto, o sea, yo estoy construyendo realidad, así que me interesa seguir en la lucha. Esa sería la pregunta en este momento. Si no me interesa, ¿cómo podría yo empezar a decir algo diferente? Porque el contexto de esto es, no permitas que de tu boca salga nada que tú no quieras que se materialice, que se cree, que se haga una realidad, ¿cierto? ¿Y Ujú. cómo lo has observado? ¿Estás pendiente de lo que estás diciendo? ¿Sabes cuáles son las palabras que más usas en tu día? Claro, eso sería como un primer paso, ser consciente o estar en atención de lo que estamos hablando, de lo que estamos expresando con las palabras en cada momento. Pero fíjate, Katy, a veces yo he escuchado mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando son mis alumnas o mis clientas, ¿verdad? Que repiten afirmaciones positivas y nada pasa, ¿verdad? Ajá. Y nada sucede. Mucha gente se pregunta esto, ¿verdad? Si repetir afirmaciones positivas realmente funciona. ¿Tú qué opinas? Sí, eso, digamos que es una de las preguntas como que aparece y está más presente porque quisiéramos como que pararnos a repetir algo y que esto solo per se creara la realidad, ¿cierto? Y el tema es que por eso estábamos hablando de lo amplio que es el lenguaje, que no es solo las palabras, ¿sí? El lenguaje incluye los pensamientos, incluye las emociones, es decir, ¿cuál es mi lenguaje? Sobre todo sentimental, porque la emoción es algo que aparece como por impulso y se te va. Sin embargo, como tú procesas esa emoción, se te vuelve un sentimiento y ese sentimiento se te vuelve un estado de ánimo. Y eso, desde ahí vas a empezar a vivir tu vida, Claro. ¿cierto? Sobre Ujú. tu postura corporal también habla de un lenguaje. Entonces, imagínate, para volver a la pregunta que tú me hacías, no sé, una de las afirmaciones más comunes es yo soy abundante.
¿cierto? Ni siquiera te has preguntado qué es ser abundante, pero tú quieres ser abundante. ¿Por qué? Se supone que debería ser, no sé, tener dinero, tener... De ahí la importancia de preguntarte, ¿qué es ser abundante para ti? Porque te vas a empezar a repetir, yo soy abundante y ni siquiera sabes qué significa ser abundante para ti, ¿sí? Ujú, Imagínate que en tu casa compraban comida y llenaban la nevera y tu mamá decía, ay, qué abundantes somos, ¿cierto? Y eso fue la idea que tú recibiste. Así que para ti, tal vez ser abundante sea que se tener la nevera llena y tú ni siquiera sabes, porque como nunca has hecho el ejercicio ni siquiera de plantearte qué es la abundancia para ti, entonces tú dices, ay, yo soy abundante y capaz se te llena la nevera, pero tú ujú, no lo logras asociar porque no sabes. Entonces puede ser hasta que te funcione, pero te va a funcionar con lo que tú tienes instalado de lo que estás diciendo. De ahí la importancia de saber qué es lo que estoy diciendo. Sin embargo, imagínate que te pares, supongamos que ya tienes clarísimo qué es abundancia y de verdad qué es lo que quieres traer y te pones, yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy abundante desde este ujú, lugar ujú. cerrado del cuerpo y además pensando, no, qué abundante voy a ser si lo que estoy es llena de deudas, sí, si lo que tengo es una cantidad de limitaciones, es Ujú, más, no he terminado de decir esto y ya me están llamando a cobrarme. Entonces, el tema es, yo no le puedo decir a mi mente algo que para mi mente no tenga lógica porque no te va a permitir avanzar. Entonces tú dices, yo soy abundante y tu mente te va a decir, deja de repetir bobadas y ponte a hacer algo productivo que de verdad te permita generar ingresos si eso es lo que quieres. Entonces, ¿cuál sería el tema en este caso? No es solo lo que repites, es empezar a observar cuáles son mis pensamientos acerca de eso que yo quiero crear, porque ahí es donde tendré que trabajar primero, en cómo voy a generar cambios en esa percepción. Luego voy a acompañarlo con una postura corporal. Luego puedo traer una emoción en ese momento de sentirme realmente abundante. Para esto me puedo vestir, me puedo arreglar, puedo usar algo que para mí sea sentirse abundante, para empezar a conectar y que la mente empiece a decir, ok, listo, esto va teniendo como coherencia, que es lo que siempre hemos hablado. ¿Cómo yo voy haciendo esa coherencia? Y imagínate tú que tu realidad es que de verdad estás en la inmunda. Entonces, no, o sea, para tu mente que ser abundante, la lógica le va a quedar muy complicada. Entonces, aquí es donde puedes hacer el cambio y es, ok, en este momento estoy aprendiendo a ser abundante. Y ujú, ya ujú, te quita el bloqueo, porque es como, ah, no es que ya es, está aprendiendo. Entonces se ujú. abre una nueva puerta y cada Claro. vez lo haré mejor. Entonces Ujú, estás acompañando con tu pensamiento, con tu emoción, con tus palabras, diciendo algo que es lógico y coherente, ¿sí? No ujú. lo que tu mente puede interpretar como una mentira y con tu postura. Exacto, sí. Además, te estás ahí de alguna manera alentando tú misma a hacerlo cada vez mejor, a abrirte a buscar alternativas o a encontrar alternativas, mejor dicho, de cómo aprender, ¿verdad? Puede que de repente de tanto estar repitiendo eso, te surja un curso de finanzas o una oportunidad de un proyecto o se dé Claro. la creatividad y entonces empiezas a generar esa riqueza y esa, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención, Katy, es que el lenguaje es un código de comunicación, ¿sí? Es decir, viene desde tiempos ancestrales creándose, ¿verdad? Este habla, poniéndole símbolos y sonidos, vibración a cada una de las cosas que hacemos, interpretando todo eso, poniéndole así como un sello a cada cosa para que Sí. nos podamos comunicar. Entonces, Ujú. eso también tiene una connotación en nuestra vida en la que, pues, si no sabemos el significado de una palabra, podemos estar vibrando esa palabra algo que no es Que realmente no lo que, queremos crear. ¿verdad? ¿Cómo sería la importancia o cuál sería para ti la importancia de
realmente ponerse a buscar el significado real de las palabras. Por ejemplo, con el título que teníamos hoy. Claro, claro, nosotras, Raque habla del título como para ponerlos un poquito en contexto, es porque en algún momento pensamos en ponerle domina el poder oculto de tus palabras, ¿cierto? Entonces, digamos que la elección de domina era porque para nosotros era un dominio, ¿cierto? Yo en este dominio soy experta, yo en mi lenguaje, yo domino este espacio. Sin embargo, la palabra domina tiene una connotación, podemos decir, como por una amplia gama de personas que a lo mejor pueden interpretar que dominar es subyugar a otro, que es pasar por encima del otro, que es manipular algo, ¿cierto? En el contexto que nosotras lo estábamos usando, no era así. Sin embargo, hay una plataforma de conciencia bastante amplia que sostiene que es esto que les acabo de decir. Entonces, desde ese lugar, o sea, no me interesa como que el mensaje que en algún momento llegue sea que yo soy capaz, o sea, que yo voy a poder dominar y controlar y hacer. No, esto es una ilusión de verdad. Al final nosotros no dominamos desde ese espacio ni controlamos nada, aunque creamos que eso esté pasando así. Para que alguien domine, alguien necesita supuestamente estar siendo dominado y es simplemente porque esa persona no está conectado con su poder y le está dando toda la energía al otro para que sienta que lo domine. Pero él mismo está eligiendo agacharse. Si esta persona de verdad estuviera conectada con su poder, con su esencia, simplemente diría, tú tienes todo el derecho a decir lo que a ti se te ocurra porque tienes el derecho de hacerlo. Es tu boca, son tus pensamientos, es tu criterio y yo sé quién soy. Así, ¿por qué me voy a afectar por lo que tú digas? ¿Ves? Entonces, no Ujú, hay nadie como yo te hiero o hiriendo al otro o yo te domino. No, necesita haber alguien que esté dejando que eso pase. ¿Ves? ujú, ujú, Entonces, desde ahí es súper importante saber cuáles son las palabras que usamos día a día, cómo nosotros las construimos, cómo nos referimos a las cosas. Sobre todo, nosotros hacemos una expresión en queja, ¿cierto? Porque es ujú, muy común quejarnos del clima, quejarnos del tráfico, quejar de lo que sea. Y la queja al final es una vibración y es una vibración que viene un poquito más densa, es más lenta y en las vibraciones más densas pues las cosas se sostienen y se vuelven pesadas. Entonces, si tu frecuencia de la palabra, de lo que está creando realidad, se sostiene muchísimo tiempo en la queja, seguramente si tú te pones a observar tu realidad, te vas a dar cuenta que cada vez vas a tener más cosas de qué más, quejarte. Porque si te has hecho experto en algo, ujú, el universo aprovechará esa experticia y te dará las experiencias para que tú seas experto en lo que sabes hacer. Así que de ujú, ahí la importancia de saber yo de qué estoy hablando, cuáles son las palabras que estoy usando y cómo las empiezo a modificar. Y aquí sí que se abre toda una puerta gigante de darnos cuenta de cómo tenemos el lenguaje delimitado, porque tenemos 10 o 20 palabras que son las que más usamos y después ya si queremos decir lo mismo, pero diferente ya no podemos. exactamente. Y saber que no solo, o sea, tal vez no se te ocurran palabras, pero sí puede con tu lenguaje corporal, con, con tu propia energía, modificar esa comunicación, ¿verdad? Que estás haciendo. Ahorita que decías como si estás en modo queja, ¿verdad? Ujú. Describiendo desde tu perspectiva lo que sucede, pero en modo queja, pues más queja, pues te va a traer la vida. Pero si estás Sí. en modo gratitud, con lo mismo, con la misma realidad, pero buscando en lo que sí puedes agradecer, eso se va a convertir en más cosas que puedas con el tiempo agradecer, ¿verdad? Entonces, me gusta cómo podemos transformar, ¿verdad? La realidad con nuestro lenguaje. Ahí es donde llegamos a el poder transformador del lenguaje. Y ahora que tú traes este tema de la gratitud, por ejemplo, para mí hay algo que de verdad yo
lo he vuelto como un mantra, ¿cierto? Y es como en cada situación que se presenta en mi vida, del índole que sea, donde yo siento que de alguna manera estoy como, "Ay, ¿qué es esto que está pasando?", ¿cierto? Como estas situaciones que no les encuentras salida, no sabes por dónde. Entonces ahí es donde yo uso la gratitud. Ahí, en ese espacio, porque normalmente está visto como la gratitud, como agradecer por lo que tengo, agradecer por lo que soy, agradecer, sí, yo ese dominio de mi vida lo valoro, ¿sí? Todos los días lo reconozco y le doy un valor. Entonces, en vez de decir, imagínate, agradezco por mi camita caliente y mi almohada cómoda, entonces digo, valoro esto porque para mí entiendo que ha sido una construcción interna mía, así como todo lo que viene de alguna manera a afectarme es mi propia creación, lo que tengo que me beneficia también es mi propia creación. Entonces, en ese momento eso lo valoro y lo que no está tan alineado, como que siento que estoy saliéndome, como que me pone en una vibración más baja, como que no me gusta, entonces, eso lo agradezco porque sé que es una maravillosa oportunidad de entrenarme. ¿Entrenarme en qué? Entrenarme en aceptación, entrenarme en mi paz interna, ¿sí? Y entrenarme en que yo no voy a dar mi energía a sufrir por eso, porque si es lo que está pasando, es lo correspondiente. Entonces, en ese momento viene la gratitud y ahí yo uso la gratitud. Entonces es como, en este momento puede ser que yo no sepa ni tenga ni idea cómo salir de aquí. Sin embargo, agradezco esto como lo mejor que me puede estar pasando y sé que voy a salir de la mejor manera y cada vez lo voy a hacer mejor. Entonces, esto es lo que yo me digo. Este es mi lenguaje. Ahí yo uso el poder oculto de mi lenguaje. ¿Estoy diciendo algo que sea mentira? No, para mí no, para mi mente no, porque yo no estoy diciendo, ay, esto que me está pasando es tan bueno de felicidad y la estoy disfrutando. No, estoy diciendo, es lo mejor que me está pasando desde la percepción de aprender, ¿sí? Es una oportunidad para aprender, porque no sé cómo atravesarlo, ¿sí? En este Ujú. momento no sé por dónde es la salida. Sin embargo, sé que estoy aprendiendo, voy a salir y cada vez lo voy a hacer mejor. Entonces, es algo que ya mi mente acepta y por eso que caiga en espacios como de incertidumbre, desasosiego y como que no salgo, ya no me sucede tan frecuentemente o el tiempo que los habito es muy corto porque ya hay un lenguaje en mí que sale automático, tanto postural como mental, como verbal, si requiero que sea verbal en el momento. Entonces, Katy, pues ahí se me ocurre como pues una pregunta importante, y es de esa Katy que tal vez empezó a hacer esto, ¿verdad? Para llegar a donde estás en este momento. Si tuvieras que empezar otra vez de cero, o desde donde estabas, no de cero, porque Ajá. estoy segura que no empezaste de cero, ¿cómo harías tú para, a través de tu lenguaje, construir una realidad eh, pues bonita, agradable, como la que tienes en este momento? Mira, la importancia para mí de este tema es tal que fue como mi primer acercamiento a quien soy hoy, ¿sí? Imagínate que para mí era súper importante todo lo que tenía que ver con la materia, sin embargo, no tenía ningún conocimiento intelectual de la conciencia. Seguramente traía un camino de conciencia donde yo hacía cosas sin saber que eran cosas conscientes, que muy Ujú, normalmente nos puede pasar a todos, pero para mí era súper importante la materia, lo terrenal, lo lógico y no me interesaba por ningún camino de conciencia, ni siquiera para negarlo, es decir, eso no estaba en mi universo, ¿cierto? Cuando yo empecé en todo eso, lo primero que me dicen es, el lenguaje crea realidad, tienes un poder oculto de creación en tu lenguaje. Yo, ¡ah! Bueno, eso lo dicen, está bien. Como a mí no me gusta creer nada de lo que me dicen y aprovecho para decirles, por favor, no me crean nada, ¿sí? Verifiquen en sus vidas porque es que esto es lo que nos da la experiencia y la sabiduría. Entonces dije, ok, ujú.
qué interesante saber qué es lo que yo declaro, porque justo en ese momento estaban pasando situaciones en mi vida que no eran tan deseables para mí, ¿cierto? Y yo no sabía cómo salir de ahí. Y lo que hice era, lo primero que fui consciente es que no era consciente, porque ni siquiera era capaz de observar qué era lo que decía. Cuando me acostaba en la noche decía, ay, no, hoy hablé y hablé y dije de todo y nunca fui capaz de observarme, ni mi postura, ni mis pensamientos, y mucho menos lo que estaba diciendo. Iba diciendo por ahí las cosas y como se me ocurrían. Entonces, hice un ejercicio que ha sido súper valioso para mí y que lo quiera hacer se lo recomiendo y fue grabarme. Hoy en día todos los celulares tienen nota de voz. En ese momento yo compré una grabadora, ¿sí? La de grabar conferencias y eso. Y simplemente la tenía en el bolsillo, prendida, todo el día, no importa. Entonces llega un momento en que se te olvida. Al principio tenerla era fácil porque iba a hablar tal cosa y yo, ay, estoy diciendo esto, ¿cierto? Después ya se te olvida, entonces ahí te das cuenta de cuál es ese automático en el que estás entrando. Y en la noche me escuchaba las primeras partes, no te vas a escuchar nunca toda la grabación. Sin embargo, era como, no, ¿qué es esto tan horrible? No, qué pereza, no. O sea, el 90% de mi lenguaje estaba puesto en queja, a pesar de que supuestamente la estructura de mi personalidad era una personalidad optimista. Entonces yo no me quiero ni imaginar cómo sería la de los pesimistas. Sí, exacto, sí. Claro, entonces era Ujú. puesto en queja, en negar, sí, entonces no, de hecho en Colombia es muy fácil hablar como, ¿no tienes tal cosa que me prestes? Y uno, ¿cómo que no tienes? Pregunta, ¿tienes? Porque tienes que ponerle una negación, o siempre tal cosa, o nunca la otra. No, es que él es un mentiroso. No es un mentiroso. Fue un mentiroso en esa situación, pero ser un mentiroso requiere que tú seas mentiroso en Todo absolutamente el todo tiempo. lo que haces 24/7. Así que incluso para uno mismo te dices cosas como, no, soy mentirosa. No, no eres, estoy siendo mentirosa en esta situación, estoy siendo, no sé, enojada, estoy siendo, pero no soy eso en esta situación. Entonces Ujú, empiezas como a clarificar todo eso y fui siendo ujú, muy consciente. Entonces yo mientras escuchaba solo decía, cancelado, cancelado, cancelado. Porque así como tenemos un poder en el lenguaje, pues tenemos el poder de cancelar. Si yo fui la que hablé, eso. cuando tú pides un Uber, tú lo cancelas y no lo quieres más y punto, está en tu poder, ¿cierto? Ujú, Entonces, ujú, así como cuando decretamos algo que no queremos, pues lo puedo cancelar. Y aquí ujú, empezó que todo el que me conoce sabe que yo cada que dicen algo que no quiero que se materialice, yo digo cancelado. Solo que al principio el 90% de mis frases había que cancelar por lo menos una palabra. Sí. ujú, Y no me ujú, importó, lo hice. Lo hice hasta que me fui adecuando a usar otras palabras, hasta que me fui entrenando en decir las frases de forma diferente, como por ejemplo, no, esto está muy difícil, yo no puedo con esto, ¿cierto? Hay cosas que las sentimos así, de verdad se sienten así, entonces es como, en este momento yo me estoy entrenando en aprender esto y cada vez lo haré mejor, ¿sí? Es lo mismo. ujú, En este momento ujú, no tengo la habilidad exacta de hacer esto de manera perfecta. Sin embargo, estoy poniendo de mí toda mi energía para comprenderlo en algún momento y será cada vez más rápido y cada vez mejor. Entonces, esto requiere que tú empieces a mover y a ordenar las frases de tal manera que ujú, lo que salga de tu boca sea de verdad algo que tú quieras que se cree. De hecho, cuando empecé ujú, con la página de Cocrear, yo ponía post, yo decía, yo quiero que la gente llegue a esto y vea, no sé, una frase y esa frase le dé ánimo, ¿sí? En alguna situación. ujú, Entonces, siempre con las personas que me ayudaban, cuando ponían siempre, nunca, yo no, esos son certezas que no existen, el siempre y el nunca no existen. Al siempre alguna vez lo haremos y al nunca también, o lo hemos hecho o no sabemos en el futuro. Entonces, ¿por qué ponerle esos techos? ¿Sí?
Ujú, Entonces es ujú. como el dinero lo necesito, ¿cierto? No, para mí, la frase que yo uso para relacionarme con el dinero es yo lo prefiero, ¿cierto? Ni lo necesito ni no me interesa. Yo lo prefiero. Si no lo tengo, pues en ese momento entenderé que no es correspondiente para eso. Entonces es cómo me voy a relacionar con las energías, con las personas, con las situaciones, con las cosas, porque todo lo que yo empiece a declarar va a ser. Entonces, para que Ujú. sinteticemos, es hacernos consciente, observar las palabras que estás diciendo, cancelar lo que estás diciendo que no quieres que se cree más en tu realidad y resignificarlo. Es decir, encontrar una nueva frase que te permita decir lo mismo que estás diciendo, pero en una frase que abra posibilidades, que te permita que eso que se cree en tu realidad sea lo que de verdad tú quieres habitar. Y llevarlo a todos los lenguajes, el emocional, el mental, el El corporal, corporal, el de hablar, sí, que sea una coherencia, lo repito, a mí me encanta la palabra coherencia entre lo que pienso, siento, digo digo y y hago. hago, ¿verdad? Eh, Entonces, eso sería como el poder, de alguna manera, ya ese resignificar, llevarlo a la acción. Eso que dices, Raquel, es súper importante porque imagínate nada más la postura corporal que lo hablábamos ahorita antes de empezar nuestro podcast, de hay un TED donde hablan de la posición de la victoria, que es con los brazos extendidos hacia arriba como en V, y entonces simplemente le dicen, mire, haga la posición de victoria 2 minutos a unas personas que estaban presentando una entrevista de trabajo. Entonces los separaron en 3 grupos. A un grupo le dijeron que hiciera la posición de victoria en el baño 2 minutos, sin pensar en nada, sin decir nada, sin sentir nada, solo la postura corporal. A otros no le dijeron nada y al tercer grupo le dijeron que se encogiera y se cerrara y ya. Y luego entraran a la entrevista. Y en todos los casos contrataron a la persona que había hecho la posición de victoria. Por supuesto, las empresas no sabían quién era. El tema es saber que si tú haces esta posición 2 minutos antes de hablar con alguien en una conversación importante, entrar a presentar una entrevista de trabajo, de hacer algo que para ti es importante, lo que va a escanear tu cerebro, porque ya vimos que el cerebro escanea cómo está el cuerpo y desde ahí es que empieza a enviarte todas tus neurotransmisores y esto para que se genere la química cerebral que necesitamos y la química en nuestro cuerpo. Entonces, esta posición el cerebro la escanea como está todo perfecto y desde allí tú vas a empezar a fluir, todo es capaz, recuerdas todo lo que tienes que decir, estás vibrando en una frecuencia optimista, positiva. Entonces, no se trata ni siquiera de si repito afirmaciones positivas, no. De verdad, el lenguaje no es ni positivo ni negativo, es un lenguaje con el que tú conectes, que para ti tenga lógica y que de verdad que de verdad quieras que eso se manifieste en la realidad. Pero como ven, todo esto es un proceso, no es de varita mágica. ¿Ves? Es un proceso, es un darme cuenta, es un ser consciente, es una responsabilidad y es una disciplina y que al final se vuelve un hábito, se vuelve todo automático y ya no lo tienes que pensar. Entonces, pues a mí Ujú. siempre me parece que es un negocio buenísimo. Claro. Además, lo puedes tomar como un juego al principio, ¿sabes? Bueno, siempre, en realidad la Es, vida debería de tomarse como un juego, en el que, mira, al principio tu inconsciente, tus patrones, tus programaciones te van a querer decir, no, eso no es así, ¿verdad? Como, ay, soy abundante. No. Entonces, ¿qué sí te va a creer? Mira, tengo mi refrigerador lleno. Mira, me acaban de hacer un pago por un servicio que hice, mira, salió el sol, qué bonito. O sea, cuando empiezas a tomar como conciencia de lo que hay en el momento y se lo das al inconsciente, el inconsciente lo empieza a tomar como algo cotidiano, ¿verdad? claro. Y es que Y, damos y, eso por sentado, como que si eso no tuviera valor. Y al final todo tiene valor. Por supuesto, y poder llevar eso a un punto en el que lo hagas
un poquito más, un poquito más, un Eh, poquito más, cada vez mejor, cada vez mejor. cada vez más, cada vez más. Te lo va a llegar a creer el inconsciente. No, sí, ahora sí te lo compro, Raquel. Entonces, ahora sí, toma el carro de último modelo que estás diciendo que tienes, ¿verdad? Es así. Es eso, es como ir como haciendo negociaciones cada día con esos programas y ir resignificándolo, como dices, ¿verdad? Hasta que llega un punto que es lo habitual, que es tu realidad Es todo todo el tiempo. automático. Y mira que eso que acabas de decir, por ejemplo, los Quero, que son divinos, tú los conoces, pues que están más arriba de Machu Picchu y ellos tienen su nivel de conciencia donde dicen que son co-creadores de realidad. Ujú, Entonces, te decían, hay una Trinidad creadora, ¿cierto? Y es una Trinidad que es forma, palabra y presencia, ¿cierto? Y decía, la forma es que a veces con el tema de la palabra olvidamos la forma y la forma no ujú, tiene que ser necesariamente salir a, no sé, imagínate, quiero un carro, entonces tengo que salir a hacer cosas para el carro. No, la forma es, por ejemplo, dibuja tu carro, ten un carrito de juguete, o sea, algo que tú puedas tocar, que sea materia. Porque ujú, para tu mente eso es forma, eso es material. Entonces, listo, esto es material, lo estoy tocando, el carro está aquí. Entonces, es como, ok, en este momento me voy a comprometer con generar mi carro en mi realidad. ¿Ves? No es como, quiero un carro, porque sí. ujú, No, me ujú, voy a comprometer a crear este carro en mi materia y mientras tengo el carro en la mano, ujú, ¿cierto? ujú, Y luego ujú, la presencia es mi estado de ser, cómo yo estoy presente en ese momento haciendo esa declaración. Entonces, ujú. esto es súper importante, que no, de verdad no es como, yo quiero cosas, porque sí, no, no, de hecho hay algo que cuando yo lo supe como que casi me da algo y es, todo lo que tú quieres está fuera de la ley, por lo tanto no es que sea difícil conseguirlo, sino imposible, ¿ya? Así como que todo lo que necesitas está dentro de la ley y lo vas a tener, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que a veces lo que quiero se parece a lo que necesita y yo tengo la ilusión de que obtuve lo que yo quería. Y no, siempre voy a obtener lo que necesito. Sin Ujú. embargo, es súper importante para la gente conectarse con la materia. Llega un momento en que tú ya ni siquiera te pones en ese estado de crear materia o no, porque como lo hablábamos el podcast pasado, la abundancia viene ya como añadidura de un estado de ser que tú te has comprometido a entrenarte. Entonces ya no estás trabajando en eso. Inicialmente sí, porque el que tu mente sepa que tú puedes tener y lograr cosas te va a permitir abrirte a muchísimas más posibilidades. Entonces, ubícate tú en el lugar en el que estás, qué es lo que quieres crear, qué es lo que quieres manifestar, cuál es el lenguaje que necesita esa creación que lo acompañe, cuál es la emoción, cuál es la postura, cuál es esa presencia y empieza a habitarla. Buenísimo, pues para recapitular sería atención, observación, cancelación, eh, preferir y resignificar, ¿verdad? Es como, ok, observo que estoy diciendo esto, mm, lo cancelo, ¿qué prefiero, ¿verdad? Y lo resignifico. Exacto. ¿Verdad? Y actúo en coherencia, porque también se requiere una parte activa de nosotros, ¿verdad? No esperar a que la luna llena me cumpla mis deseos, no. Una intención, yo pongo una intención en la luna nueva, en la luna llena, por ejemplo, hablando de las cosas a las Sí, que yo me dedico y es, eh, no solamente le pides ahí afuera que venga a solucionarte la vida, sino, ok, hay esta energía disponible, el universo entero, ¿verdad? Se abre esta posibilidad. ¿Qué voy a hacer yo para caminar hacia eso también, no? claro. De ahí la Esa importancia sería que sepas el camino, como, lo que estoy diciendo no me va a llevar allí, lo que estoy sintiendo no me va a llevar allí, lo que ujú, estoy pensando no me va a llevar allí, esta postura en mi cuerpo no me va a llevar allí.
¿quién sí tendría yo que convertirme para poder llegar allí? Ujú, Entonces, ahí es donde está el proceso de co-creación consciente. sí, Recuerden que en cada palabra que pronunciamos, en cada pensamiento que abrazamos, de verdad estamos construyendo nuestra realidad. Así que hagamos que cada expresión, cada afirmación de poder se vuelva como una semilla de crecimiento y de recordatorio, ¿sí? Constante de quiénes necesitamos ser y en qué nos necesitamos convertir para que esta historia que de verdad yo quiero se empiece a materializar en mi vida y así yo ser responsable de elegir conscientemente mi lenguaje mental, verbal, sentimental y corporal en cada momento para crear esa realidad que te mereces. gracias, Katy, gracias por este espacio. Mm. Y si esto es de gran interés y les gustó, pues dejen un like, ¿verdad? Compártanlo con las personas que sientan que esta información les tiene que llegar sí o sí. Y bueno, sigan a Katy en Co-Crear y estamos aquí para el próximo episodio. Así es, si no te has suscrito, suscríbete. Un abrazo, chao Raquel.